bases, ¿okay? Básicas de Excel, realmente esta herramienta, es decir, las DAX, les va a ser muy familiar cuando escriban las sentencias dentro de Power BI. ¿Por qué? Porque básicamente las DAX son las mismas funciones en su mayoría que se utilizan en Excel, pero en este caso dentro de Power BI. Es decir, podemos invocar las funciones lógicas sí, la función lógica O, podemos invocar la función promedio, invocar la función suma, podemos invocar la función de conteo, ¿ok? Entonces, todas estas funciones que están en Excel están dentro de la gama de funciones de DAX, ¿ok? Entonces, la curva de aprendizaje para aquellas personas que manejen una base, al menos básica, de estas funciones en Excel, realmente va a ser mucho más rápido, ¿ok? Perfecto. Fíjense que estas son algunas de las distintas funciones DAX que se tienen dentro de la herramienta para poder crear cálculos y poder crear de alguna forma visualizaciones avanzadas dentro de la herramienta. Tenemos funciones de agregación que contemplan todas estas funciones de conteos distintivos, sumatorias, promedios, ¿okay? Divisiones, ¿no? Tenemos funciones lógicas que nos permiten a nosotros evaluar pruebas lógicas dependiendo de si algún criterio cumple algún parámetro o no, ¿okay? Nos arroja un resultado verdadero o falso si se cumple esa condición. Tenemos funciones para trabajar datos categóricos, datos de tipo cadenas de caracteres, ¿okay? Esto es súper importante porque, como les comento, cuando estamos conectándonos a una fuente de datos, esos datos probablemente no vienen limpios, no vienen estructurados y por tanto tenemos que moldearlos a través de DAX, ¿no? Si los datos están todos en mayúscula, por ejemplo, en el campo de nombre, tenemos que utilizar una función DAX que nos permite entonces a nosotros transformar esos datos en mayúscula, ¿okay? A minúscula con la primera letra en mayúscula, ¿okay? También tenemos funciones de inteligencia de tiempo y esta es una de las más interesantes porque nos permite a nosotros transformar datos de tipo fecha, ¿okay? Para realizar análisis de series de tiempo, ¿okay? Realizar análisis de inteligencia de negocios, ¿okay? En función pues, a variables que estemos evaluando, ¿okay? Y por último, funciones de filtro, ¿no? Que nos permiten realizar filtrados de datos específicos dentro o dado un parámetro de filtro dentro del contexto que estemos trabajando de la data que tengamos a disposición, ¿okay? Pero una vez más, ya conociendo estos términos, ¿okay? Que en principio suelen ser abrumadores, ¿qué pasa con las visualizaciones? Y es que este también es el fuerte de Power BI, las visualizaciones de datos, ¿okay? En el caso de Excel, que es la herramienta que comúnmente pues, se viene utilizando para poder desarrollar esos gráficos de barras, esos gráficos de torta, esos gráficos de líneas, ¿okay? Llegó un momento en el que los gráficos se volvieron completamente estáticos, ¿okay? Los gráficos se volvieron completamente muy comunes, ¿okay? Y por tanto esta es la base, ¿okay? Y digamos que también es un aspecto diferenciador de Power BI. Es que sus visualizaciones o la gama de visualizaciones no solamente te permite crear distintas dentro de ellas, sino que además, como les comento, la creatividad es el límite dentro de crear cualquier tipo de visualización como nosotros queramos, siempre y cuando tengamos los conocimientos bases para poder hacerlo. Entonces, la visualización de datos es el aspecto importante dentro del reporte, ¿okay? Una vez que nosotros hemos calculado estos KPIs, ¿okay? El próximo paso es escoger cuáles son las visualizaciones que mejor se adaptan a estos KPIs para poder toda la información, para poder de alguna forma transmitir la información lo más simple posible, ¿no? Y ese es el punto que tenemos acá de simplicidad y claridad, ¿okay? Es evitar sobrecarga de las visualizaciones con demasiados elementos en los reportes. A veces tenemos la tendencia de que mientras más visualizaciones tengan un reporte, mientras un dashboard, ¿okay? Mejor es, ¿no? Y realmente eso es contraproducente y causa un efecto contrario, ¿no? Mientras más información nosotros le demos al usuario, el usuario va a padecer de un fenómeno que se llama parálisis por análisis. Y ese fenómeno básicamente lo que nos indica es que el usuario va a tardar mucho más en promedio de lo que tarda una
en procesar toda esa información, digerirla visiblemente para poder tomar una decisión y esa decisión pasarla a la acción. Entonces, el fin de esta lámina es transmitirle a ustedes del hecho de que mientras más simples y más claros seamos con nuestras visualizaciones y nuestros datos, más eficientes vamos a ser el proveer la información al usuario final. A continuación, quiero que vean este ejemplo de un dashboard que es un dashboard que refleja información contable y financiera, y fíjense que tiene ciertos detalles en los cuales nosotros nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, fíjense que en esta línea que vemos acá hay una etiqueta de la línea o corresponde a alguna de estas barras que está acá abajo. Entonces, fíjense que acá se están solapando entre sí, se están sobreponiendo entre sí los datos, y es algo que al final del día esta pregunta se la puede hacer el usuario final. ¿Qué está reflejando esas etiquetas? ¿A qué se refieren? Y nosotros, como desarrolladores de Power BI, nosotros debemos proveer de los usuarios respuestas a las preguntas de negocios que tienen y no generarle más dudas sobre el negocio de las que tienen. Ese también es parte, de alguna forma este esquema de trabajo forma parte precisamente de ese aspecto final o de ese paso final, de llevarle a cabo a nuestros usuarios finales la facilidad de tomar decisiones y no generarle más dudas sobre la información de la que tienen. Fíjense, entonces le voy a cambiar a este otro reporte. Fíjense lo limpio que se ve, fíjense que no está sobresaturado en contraste con este que anteriormente vimos. Fíjense que aquí tenemos muchos indicadores, tenemos las visuales completamente sobrecargadas de información, que realmente nos abruma al verlo. Y cuando cambiamos entonces a este reporte, fíjense que vemos unos indicadores clave arriba de ventas y utilidad. Fíjense que vemos unos gráficos de barras completamente limpios. Fíjense que vemos un reporte muy claro, muy conciso, que refleja información de ventas y utilidades. Fíjense que tenemos unos filtros para filtrar la información por meses, por años. Y de esta manera, fíjense que nosotros podemos sentirnos un poco más cómodos al analizar y ver visiblemente este reporte. Antes de terminar nuestra masterclass, que ya veo la hora, a 6:26, quiero mostrarles un par de reportes más alineados a lo que es la herramienta y dentro de la herramienta para que puedan verlo. Fíjense que acá yo traje dos reportes. Uno de ellos es este que tenemos acá y esta es la herramienta de Power BI. Fíjense que es muy similar a lo que es las herramientas de Microsoft. Pero fíjense que este reporte es desarrollado precisamente para suministrar información a un departamento de recursos humanos sobre la plantilla y sobre los empleados. Estos son datos completamente hipotéticos que traje el día de hoy para mostrárselo, pero para que veamos la capacidad que tiene la herramienta. Y fíjense entonces que nosotros podemos ver información sobre la cantidad de empleados que hay por género, sobre todo fíjense lo interactivo de esto. Al yo pasar mi cursor por encima del reporte, fíjense que en esta zona podemos ver el género, podemos ver la totalidad de empleados, el sueldo promedio para ese género, la edad promedio, la evaluación promedio, porque estos empleados pues son evaluados en función de sus objetivos en una escala del 1 al 10. Fíjense entonces que acá podemos ver la totalidad de empleados por departamentos, también importante. Incluso, fíjense que si yo doy clic sobre esta barra que está acá al inicio, que son los empleados del departamento de producción, fíjense cómo todo mi dashboard responde de forma interactiva a ese filtro, o esa selección. Entonces, de esa manera estoy viendo absolutamente todo el dashboard, toda la información en función a los empleados del departamento de producción. Fíjense que de esta manera nosotros estamos batiendo esa tradición de presentar informes completamente estáticos, y sobre todo darle la posibilidad al usuario que pueda interactuar con el reporte. Fíjense que acá tenemos inclusive una tabla interactiva donde tenemos todos los empleados en cada uno de sus departamentos donde hacen o ejecutan sus funciones laborales.
la posición de cada uno de ellos, el estado donde de alguna forma están alocados por la empresa para en las distintas sucursales, ¿no? Y el sueldo promedio de cada uno de ellos, ¿no? Y fíjense cómo yo puedo bajar, interactuar con la información de esos empleados, ¿okay? Fíjense, esta otra pestaña de este mismo reporte. Fíjense que acá tenemos ahora análisis de sueldos. Aquí podemos conocer cómo se están comportando los sueldos por departamentos. ¿Okay? Fíjense que acá lo tenemos. Y fíjense que acá de hecho tenemos un gráfico muy por empleados. ¿Okay? Tal cual como comenta acá Daniela, realmente sí se ve súper completo y mucho más que Google Sheet completamente. Power BI tiene conexión con Google Sheet, es decir, puede consumir datos de Google Sheet y puede desarrollarse los dashboards acá. ¿Okay? Pero fíjense lo interesante que es este gráfico que tengo acá, que es un análisis. Y básicamente es un gráfico de dispersión que nos permite a nosotros evaluar la correlación que existe entre distintas variables, ¿no? En este caso, el supuesto o la hipótesis que se está evaluando dentro de este gráfico es analizar si los empleados a mayor edad, ¿okay?, van a obtener mayor salario, a su vez obtener un mejor cargo. Y fíjense entonces que este puntito que vemos acá es un puntito de una empleada que se llama Janet, ¿okay?, que tiene una... es el sueldo promedio más alto. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí de alguna forma estamos de alguna manera validando esa hipótesis de que los empleados de la plantilla de esta organización a mayor edad tienen mejor cargo ocupan y por tanto mejor sueldo obtienen. Entonces, fíjense que es bien interesante la manejabilidad que nos da Power BI para poder desarrollar este reporte. De igual forma, fíjense que si yo selecciono cualquier parte, inclusive de mi gráfico de torta, yo selecciono esta sección, fíjense cómo todo mi dashboard responde a esa selección, ¿okay? Y de esta manera se vuelve completamente interactivo. ¿Okay? Antes de finalizar, quiero mostrarles otro dashboard que traje el día de hoy. Es un dashboard que es uno de los dashboards para que de alguna forma tengan una idea. Yo le desarrollo dashboard al equipo de Minnesota Twins de la MLB en Estados Unidos. ¿Okay? Este es un dashboard que vamos a ver acá. ¿Okay? Es un dashboard que nos dice información sobre los gastos que hace en este caso el equipo sobre su staff. ¿Okay? Sobre su staff, sobre su equipo de scouts. ¿Okay? Y fíjense que básicamente lo que dice este dashboard es cómo están gastando o cuánto están gastando, en este caso en Minnesota Twins, en transporte, en hoteles, en salarios, ¿okay?, en comida para cada uno de su personal de staff, ¿okay?, o de su personal de scouts. Y fíjense que yo acá tengo filtrado el mes 4, el mes de abril, pero si yo filtro mayo, por ejemplo, simplemente quito abril, ¿okay?, o filtro cualquiera coloco algún filtro. Fíjense que todo mi dashboard responde, donde me muestra exactamente la data y la información de ese mes. ¿Okay? ¿Okay? Gastos de transporte, gastos de hoteles, gastos de salario, gastos de comida, ¿okay? Gastos total de gastos por las zonas en las cuales de alguna forma pues, trabajan estos chicos de staff, ¿okay? Y fíjense que por una dimensión, ¿okay?, y una métrica, ¿no? Este KPI. Fíjense que está conformado por la métrica de total de gastos y la dimensión es la zona. ¿Okay? Entonces, fíjense que es importante que, como les había dicho, tengamos en claro y de Power BI debemos tener siempre presentes esos dos conceptos porque los vamos a estar utilizando recurrentemente.
¿ok? Pero fíjense lo interesante de también esta línea de tiempo que nos dice el total de gastos, ¿ok? Que se realizó, ¿ok? A lo largo de los días del mes 5, ¿ok? Fíjense que el día 3 del mes de mayo, ¿ok? Se gastaron $59, ¿ok? Fíjense cómo podemos movernos dentro de la línea y poder visualizar la información. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, filtro por zona? ¿Ok? Si yo filtro por la zona 4, fíjense que todo mi dashboard responde, ¿ok? Para esa zona en particular dentro de mi reporte, ¿ok? Perfecto. Fíjense entonces que quería comentarles cómo es realmente el desarrollo de estos reportes. Estos reportes, como les comento, están consumiendo información de distintas fuentes. En este caso, en el caso que vimos inicialmente acá con el reporte de nómina, ¿ok? Está conectado simplemente a un Excel, ¿ok? Donde está vaciada toda la información y estamos entonces creando las visualizaciones directamente desde acá, desde Power BI, ¿ok? En este otro caso, que es un reporte, como les comento, un poco más robusto, un poco más avanzado, está consumiendo la información de una base de datos, en este caso de la organización de Minnesota Twins, una base de datos en la nube, una base de datos administrada por Google, que bueno, forma parte de su, de su suite de administración de información y de base de datos de la nube de Google, y que estamos conectados directamente allí, consumiendo toda la información para poder trabajar todos estos KPIs, calcularlos directamente desde Power BI para poder reflejarle la información a los usuarios finales, ¿no? Pero fíjense cómo entonces somos simples y claros. Contraste con el primer ejemplo que vimos hace unos minutos, estamos reflejando información que es eficiente, estamos reflejando información que contiene esa característica particular de claridad y simplicidad, ¿okay? Y que de alguna manera pues permite que el usuario no se sobresature visualmente y realmente no logremos el objetivo con los dashboards, que es que el usuario se enamore del dashboard, el usuario inclusive pida más información o que se despliegue otra información adicional además de la que se esté trabajando, y de esta manera pues lograr conectar con la audiencia final, con nuestros reportes y con nuestro trabajo. Perfecto. Muy bien. Querido grupo, bueno, ya se hizo las 6:36. Quiero dejar este espacio para escucharlos, para conocer un poco acerca de qué les parece este primer acercamiento con la herramienta, sobre de alguna forma conocer cómo quizás la pueden emplear dentro de sus actividades laborales, ¿okay? Qué beneficios pudieran sacar de la herramienta, ¿okay? Si han tenido algún acercamiento con ella en algún momento, ¿okay? Conocer un poco acerca de sus